A veces parece que estamos haciendo todo bien. Te levantas temprano, repites afirmaciones, meditas, visualizas. Haces lo que se supone que tienes que hacer para convertirte en esa nueva versión de ti. Pero pasan los días, las semanas, y el mundo no responde. Nada parece moverse. Todo sigue igual. Es frustrante. Es como si estuvieras atrapado en un bucle donde todo esfuerzo interno parece no tener eco en lo externo. Y ahí llega la pregunta que duele, pero que también libera. ¿Y si en realidad no has cambiado tanto como crees? Puede que estés cayendo en una trampa silenciosa, una que Neville Goddard explicó con claridad, pero que cuesta ver desde dentro. Es una trampa tan sutil que se confunde fácilmente con el trabajo espiritual, con el compromiso con tu transformación. Y sin embargo, es un autoengaño. No porque lo estés haciendo mal, sino porque, sin darte cuenta, puede que estés actuando como el nuevo tú, pero pensando como el viejo. No se trata solo de lo que haces o lo que dices, sino de desde dónde lo haces. Esa es la raíz. Puedes tener una rutina impecable, puedes actuar con una sonrisa, vestirte diferente, cambiar tu entorno, pero si en el fondo sigues sosteniendo los mismos pensamientos, los mismos juicios, los mismos miedos de siempre, entonces el cambio aún no ha ocurrido. Porque el cambio, según Neville, no se mide en acciones externas, sino en el estado interno que habitas. Es ese estado silencioso, ese suelo invisible sobre el que te paras emocional y mentalmente, lo que determina tu realidad. Y aquí es donde comienza el verdadero viaje. Porque no se trata de hacer más, sino de ver con más claridad. No de actuar como si fueras alguien nuevo, sino de notar cuántas veces al día aún piensas, sientes y reaccionas como quien solías ser. Porque mientras eso no cambie, el mundo no tendrá razón para hacerlo tampoco. Neville no andaba con vueltas cuando hablaba de estos temas. Él no te decía que hicieras más cosas, que repitieras más frases o que fueras más disciplinado. Él iba al núcleo, al punto exacto donde todo comienza, tu estado de conciencia. Según Neville, no atraes lo que haces, ni siquiera lo que anhelas con fuerza, sino lo que crees ser. Esa creencia no es un pensamiento repetido muchas veces, sino una convicción profunda, silenciosa, que sostiene lo que experimentas como real. Puedes desear salud, amor, abundancia. Puedes actuar como si ya lo tuvieras. Pero si por dentro seguís sintiéndote roto, solo o limitado, eso es lo que estás proyectando. No importa cuánto adornes tu comportamiento, si el sentimiento sigue siendo el mismo, tu mundo también seguirá siéndolo. El cambio no ocurre por aparentar. Ocurre cuando dejas de sentirte como te sentías antes. Cuando, en lo más íntimo de tu ser, ya no reaccionas como reaccionaba ese viejo yo, porque ya no te identificas con él. Neville hablaba de la asunción como el acto creativo más poderoso del ser humano. No es un esfuerzo, no es algo que haces a la fuerza, es algo que aceptas como cierto en vos. Asumir no es pretender, es habitar una nueva identidad tan profundamente que el mundo no tiene otra opción que reflejarla. Por eso insistía en que no se trata de actuar diferente para lograr un cambio, sino de reconocer que el cambio verdadero es un movimiento interno que nadie ve, pero que todo transforma. Si todavía estás esperando que algo allá afuera se mueva, que algo cambie, que algo confirme tu transformación, puede que sin saberlo sigas operando desde el viejo estado, desde la espera, desde la duda, desde la sensación de no tener aún lo que decís ser. Pero cuando realmente asumís el nuevo estado, ya no necesitas pruebas, ya no buscas señales, porque ya lo eres. Y es entonces cuando el mundo
como un eco fiel, comienza a mostrarte el reflejo de tu nueva identidad. Es muy fácil caer en la ilusión del cambio. Empiezas a hacer afirmaciones, modificas tu lenguaje, te paras distinto, incluso cambias tu rutina, tus amistades, tus hábitos, y todo eso parece un progreso, parece que estás avanzando. Pero si no hay una transformación interna real, todo ese esfuerzo se convierte en una especie de actuación, sostenida, cansadora y finalmente insatisfactoria. Porque por más que trates de parecer otra persona, si seguís pensando desde la vieja herida, seguís proyectando la misma película. Neville hablaba del estado del ser como la única causa real de toda experiencia. Ese estado no se cambia con palabras bonitas o posturas nuevas. Se cambia cuando te liberas de la historia que te venís contando. La mayoría de las personas no se dan cuenta, pero tratan de manifestar una vida nueva desde una identidad que ya no encaja. Dicen, soy próspero, pero cuando llega una factura, sienten una presión en el pecho. Afirman, yo merezco amor, pero cada vez que alguien tarda en contestar un mensaje, el viejo miedo del abandono vuelve a activarse. Se miran al espejo sonriendo, repitiendo que todo está cambiando, pero cuando apoyan la cabeza en la almohada, el pensamiento automático es, esto no funciona, nada cambia. Ahí es donde se esconde la trampa. No en lo que haces, sino en lo que realmente crees cuando no estás actuando para convencerte. Porque puedes haber cambiado el guión, puedes decir cosas nuevas, vestirte distinto, usar un tono más confiado. Pero si seguís usando el mismo personaje, el resultado será el mismo. La historia no cambia hasta que el protagonista lo hace. Y el viejo tú, con sus pensamientos automáticos, sus heridas sin revisar, sus creencias limitantes camufladas de prudencia, va a intentar volver cada vez que el nuevo estado no esté bien plantado. Esa es la batalla silenciosa. No contra el mundo ni contra los demás. Es entre el personaje que conoces y el que aún estás aprendiendo a habitar. Y solo cuando dejas de interpretar, cuando te vuelves honesto con lo que sentís, cuando ves esas reacciones internas y no las justificas, puedes empezar a salir de ese rol gastado. Porque el nuevo tú no es una máscara, es una raíz nueva, un sentir distinto, un punto de partida que no necesita validación externa, porque nace de una certeza que solo vos puedes asumir. El verdadero termómetro no está en lo que haces frente a los demás, ni siquiera en lo que muestras en tu rutina espiritual. El verdadero termómetro está en lo que sentís cuando nadie te mira. Ahí, en ese espacio silencioso, donde no hay audiencia, ni afirmaciones repetidas, ni imágenes mentales forzadas. Solo vos y tu estado. Esa emoción que vuelve una y otra vez cuando el mundo se queda quieto. Ese es tu verdadero yo operativo. Ese es el estado que está creando tu realidad, más allá de lo que digas querer. Neville insistía en esto. No puedes fingir tu estado. Puedes intentarlo, puedes repetir fórmulas, puedes jugar al como sí. Pero tu estado dominante, ese que sostiene, sin darte cuenta, siempre se proyecta. Siempre. El mundo no responde a tus esfuerzos conscientes, sino a tu estado habitual, a ese nivel de identidad que aceptaste como real, incluso si ya no lo quieres. Y es ahí donde hay que mirar con honestidad, no con culpa, no con juicio, con sinceridad. ¿Qué emociones dominan tu día? No las que muestras, sino las que te acompañan en silencio. ¿Realmente te sentís como ese nuevo tú que decís ser? ¿O todavía estás esperando alguna prueba externa para convencerte? Porque si estás esperando, todavía no lo crees. ¿Tu diálogo interno coincide con lo que afirmas en voz alta? ¿O hay una brecha entre lo que decís y lo que piensas?
cuando algo no sale como esperabas? Estas preguntas no son para castigarte, son para abrir los ojos, porque el primer paso para salir de un estado viejo es verlo claramente, no taparlo, no distraerte de él, no cubrirlo con frases, verlo, reconocer que aunque estés haciendo todo lo que te dijeron que debías hacer, si en el fondo te seguís sintiendo como el de antes, entonces ese sigue siendo el punto desde donde estás creando. Y eso no es un error, es una oportunidad, porque solo puedes soltar algo cuando dejas de justificarlo, cuando lo ves y decidís que ya no vas a sostenerlo más, porque ya no te representa, porque ya no te define, porque ya no lo elegís. El cambio real no hace ruido, no se anuncia, no necesita ser mostrado ni defendido. Es algo que ocurre de manera tan íntima, tan natural, que casi no te das cuenta de que está pasando, hasta que el mundo empieza a reflejarlo sin que lo hayas buscado. Y entonces lo entiendes. La clave no era actuar distinto, ni sumar prácticas, ni demostrarle a nadie tu transformación. La clave siempre fue pensar y sentir desde un estado nuevo, como quien habita una casa diferente, sin necesidad de avisarlo. Neville lo dijo con una claridad que no deja lugar a dudas. Debes asumir el sentimiento del deseo cumplido. No solo imaginarlo, sino vivirlo internamente como algo natural. Ese es el corazón de todo. No se trata de desearlo con fuerza, ni de imaginarlo como algo lejano. Se trata de vivirlo dentro tuyo, como si ya fuera tan tuyo, tan cotidiano, que no necesitas pensarlo 2 veces. Cuando realmente asumís un nuevo estado, no estás buscando pruebas. No estás esperando que algo te confirme que lo lograste. Simplemente lo sentís. No hay ansiedad, porque no hay distancia entre vos y eso que querías ser. No hay esfuerzo, porque no estás interpretando un papel, estás habitando una verdad. Una que ya no tiene que convencer a nadie, ni al mundo ni a vos mismo. Porque cuando lo asumís de verdad, esa identidad se vuelve tu punto de referencia. Todo empieza a moverse en torno a eso. Y sí, es sutil. A veces tan sutil que te preguntas si está funcionando. Pero ahí es donde más firme tienes que estar. Porque el nuevo estado no se manifiesta primero en lo externo. Se manifiesta primero en tu manera de reaccionar, de sentir, de interpretar lo que antes te sacudía. Ya no te desesperas por resultados. Ya no te empujas a hacer más. Porque empiezas a ver que el mundo no crea tu estado, lo refleja. Y cuando eso se vuelve claro, ya no hay nada que forzar. Solo queda permanecer en esa certeza silenciosa, que es el verdadero acto creador. Cerró los ojos por un momento. No hace falta que lo hagas perfecto, ni que te pongas en una postura especial. Solo cerró los ojos y repetí internamente: ya soy eso que deseo ser. No lo digas como una afirmación vacía. Decirlo como si realmente lo creyeras, como si ya fuera un hecho. Ya soy eso que deseo ser. Ahora, quédate ahí un instante y presta atención. ¿Qué es lo primero que sentís? No lo que quieres sentir, sino lo que aparece de forma espontánea. ¿Sentís una calma suave que se expande? ¿Una alegría que no necesita motivos? ¿O, por el contrario, una incomodidad sutil, una especie de tensión en el cuerpo, una voz que dice: ¿no es verdad? Ese primer pulso es todo, porque ahí está el viejo yo hablando. Si aparece duda, si sentís resistencia, si una parte tuya se encoge o se pone en guardia, entonces ese viejo estado todavía está conduciendo. Puede que no esté al frente todo el tiempo, pero sigue influyendo en cómo piensas, cómo sentís y cómo interpretas el mundo. Este ejercicio no es para corregirte, ni para frustrarte, es para ver, para que puedas detectar, sin disfraz ni justificación, desde qué lugar estás realmente operando.
Porque si decís, ya soy, y tu cuerpo reacciona con tensión, entonces hay algo adentro que aún no lo cree. Y ese algo es lo que hay que mirar con amor y con firmeza. Porque no puedes transformar lo que no reconoces. Pero cuando lo ves claramente y elegís no reaccionar desde ahí, empiezas a debilitar el poder del viejo yo. Y eso, aunque no lo parezca, ya es el comienzo de un nuevo estado. Volver al estado correcto no es una lucha. No es una tarea pesada ni un acto de fuerza. Es una elección silenciosa que haces cada vez que decidís no seguir sosteniendo al viejo yo. Neville lo dijo claro. Todo depende del estado en el que habitas. No del que decís que quieres ni del que actúas por fuera, sino del que verdaderamente sentís como tu hogar interior. Y volver a ese estado no requiere esfuerzo. Solo requiere presencia. Volver al centro es como regresar a una habitación conocida. Una sensación de recordar quién eres, realmente, sin tener que convencer a nadie. Es una práctica íntima, en la que no se trata de empujar ni de forzar un cambio, sino de soltar lo que ya no quieres ser. Imagínate caminando con un abrigo pesado que ya no va con vos. No necesitas pelear con él, ni gritarle que se vaya. Solo te lo sacas, lo dejas caer y seguís caminando más liviano. Así es dejar atrás la vieja identidad. No hace falta destruirla, solo dejar de cargarla, dejar de responder como ella, dejar de vivir desde su herida, desde su falta, desde su historia repetida. Cuando te das cuenta de que estás pensando como el viejo tú, no te castigues, no empieces de cero, solo detenerte, respira y recuerda, no necesitas sentirte perfecto, solo necesitas recordar el sentimiento de quien ya eres en verdad. A veces, eso es tan simple como un instante de quietud, una imagen que te conecta, una palabra que te ancla. Lo importante es que lo hagas con intención, no para obtener algo, sino porque elegís volver a habitarte, volver a lo real. Y cuantas más veces regresas a ese estado, más natural se vuelve. No porque el mundo cambie primero, sino porque vos ya no necesitas que lo haga, porque ya lo eres y lo sabes. Y ese saber, ese sentir, es la semilla de todo lo que después se refleja allá afuera. El espejo nos engaña. Puedes cambiar la pose, puedes ensayar una sonrisa distinta, puedes pararte frente al mundo con toda la energía del nuevo tú. Pero si adentro sigue el mismo reflejo, el mundo lo va a notar. No porque te esté juzgando, sino porque simplemente está mostrando nada más y nada menos. Y si tu mundo no cambia, es porque tu reflejo interno no ha cambiado. No necesitas actuar más fuerte, no necesitas insistir con más rituales, ni perfeccionar tu personaje. Lo que necesitas es pensar diferente, sentir desde otro lugar, habitar una nueva raíz. Porque la transformación verdadera no ocurre cuando el mundo te responde distinto, sino cuando vos ya no necesitas que lo haga para creer quién eres. Gracias por quedarte hasta acá. Este camino no se trata de velocidad ni de intensidad, sino de profundidad, de honestidad, de volver una y otra vez a tu centro hasta que ese estado se vuelva tu nuevo hogar. Y ahora, te invito a que mires con cariño esos momentos donde el viejo tú todavía se asoma. ¿Cuándo sentís que vuelve a tomar el control? ¿Que lo activa? Escríbelo abajo. Ser consciente ya es comenzar a transformar. Y al ponerlo en palabras, le quitas poder. Lo haces visible. Y lo que se ve, se puede soltar.